Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vengo a presentar esta práctica de instrumentación virtual en la que estamos utilizando el software LabVIEW eh, para leer la temperatura de un sensor LM35 por medio de Wi-Fi a través de una tarjeta de desarrollo SP32 Wi-Fi Bluetooth. En este caso estamos utilizando su funcionalidad Wi-Fi. Tenemos nuestra interfaz gráfica, como se puede ver en LabVIEW. Tenemos controles para que el usuario pueda determinar los nombres de las columnas en la tabla que se requieren. En las tablas, las columnas que vamos a tener en nuestra base de datos. En este caso tenemos la columna 1, temperatura, fecha y hora. Así, columna 1, columna 2, columna 3. Tenemos el nombre de la tabla, en este caso se llama temperatura 100, y nuestro archivo de vinculación UDL, que aquí es el temperatura.udl. Tenemos un control automático y un control manual. En este caso tenemos un control automático aquí. Ese control permite que se mantenga leyendo la temperatura y dependiendo si es mayor a 30 grados se enciende el ventilador o menor a 10 grados se enciende el foco. El ventilador, tenemos un control manual que es para activar el ventilador y el foco de forma manual a discreción de cada persona. Y tenemos una parte de temperatura donde se despliega en grados centígrados la temperatura que está midiendo, un termómetro para mostrarlo de manera gráfica, un botón para parar el programa. Estos son datos solamente de referencia. Bien, bueno, los voy a mostrar iniciando con la parte de el diagrama bloques. En este diagrama bloque lo que tenemos es nuestra parte de recepción de datos, nuestra IP address, nuestro puerto. Tenemos la recepción de datos, la transmisión de datos del programa hacia el SP cada 300 milisegundos y la recepción cada 600 milisegundos. Aquí se muestra. Bien, lo que tenemos acá es, tenemos el indicador de la temperatura y aquí tenemos la conversión a... este es el dato que nos estamos recibiendo. Aquí tenemos una conversión de string a numérico. Sacamos su valor absoluto y se obtiene su termómetro y para que grafique este número en el termómetro y la temperatura. Bien, para la base de datos lo que tenemos es, bueno, aquí tenemos nuestra finalización de la conexión TCP. Para nuestra generación de la base de datos es nuestra base de datos conexión básica, abrir la base de datos, realizar la base de datos, escribirla y cerrar la conexión. Aquí tenemos un array donde se muestra el nombre de las columnas dependiendo de cómo lo queremos poner, el nombre de la tabla en nuestra variable tabla y los valores y el número de columnas que vamos a necesitar o queremos poner. En este caso son 3. Uno que va a tener nuestro valor que estamos recibiendo. Un segundo que tenemos nuestro valor de fecha y hora, que se obtiene mediante bloque getTime y no una separación, te divide fecha y hora en dos strings diferentes. Tenemos aquí un comparador o para igualar, para que solamente se genere la tabla de datos cuando estemos en el modo automático, para que no se esté, porque si no, una vez que se esté registrando, que se realice la conexión con el SP, lo que vamos a realizar es lo siguiente: se inicia y va a empezar a generar datos a pesar de que no estemos recibiendo ninguno. Si solo se va a mostrar fecha y hora, así cada determinado tiempo, cada 10 segundos, y no se va a poder visualizar. No se va, hasta que, o sea, se va a escribir continuamente y no se va a poder y se va a generar una base de datos muy larga, vacía, sin datos. Entonces, por lo cual solamente cuando se active el modo automático se va a activar la creación, se va a crear la base de datos. Para nuestro selector tenemos el selector automático. Se utiliza un arreglo booleano con un AND y selectores booleanos de comparación para que dependiendo del caso esté enviando un valor hacia el SP, hacia nuestra tarjeta. En el caso A significa que va a estar automático y se va a realizar ahí el control en el SP. En el caso B, se va a activar el ventilador y en el caso C se va a activar el foco. Si no, en el caso automático no tiene importancia, pero si están activados tanto el X como el Y, significa que estos van a estar desactivados. Si no se activa el ventilador, se va a enviar un caso X
y si va a estar desactivado el ventilador. Si no está activado la luz, se va a enviar un caso Y para que se mantenga desactivado y evitar que se puedan estar de manera, se estén encendiendo, estén en funcionamiento sin que se requiera. Bien, por último vamos a explicar el código de Arduino. En este caso, nuestro código de Arduino consta de una librería wifi.h. Tenemos también, asimismo, tenemos en nuestra constante analógica en el pin 35, GPIO 35 de nuestro SP. En el 26 y el 27 tenemos el ventilador y el foco como corresponde. Y tenemos ya variables internas del programa que vamos a utilizar. Robaule es nuestro valor para definir el voltaje. Bueno, nuestro valor de entrada multiplicado por una variable para definir el voltaje. Tenemos la variable con voltaje, que para definir qué tantos milivolts estamos recibiendo. La variable double temp, que es para donde vamos a guardar el valor en grados centígrados. Tenemos una variable para grados Fahrenheit, que en este caso no se ha requerido, solo fue para pruebas. Tenemos nuestros valores máximos y mínimos que vamos a utilizar para el control. 30 grados se enciende el ventilador, 10 grados o igual o debajo se enciende el foco. Nuestros variables para nuestra conexión a red, el puerto del servidor, la configuración de nuestro puerto de nuestro servidor, que en este caso es el SP, la velocidad del serial, se definen los puertos como salidas en este caso, y en nuestro caso estamos utilizando un módulo de relevador que se activa en bajo, por lo cual los valores de defecto van a estar que el foco y el ventilador se encuentren en alto para que se encuentren apagados. Se realiza aquí la conexión a Wi-Fi y se inicia el servidor. Bien, nuestro programa parte de que en nuestro ciclo loop lo que tenemos es el servidor cuando está disponible, y si ya se ha conectado el cliente se muestra Clean Connect. En este caso no se va a observar nada del serial porque estamos conectando directamente nuestro SP a un cargador. Bien, cuando el cliente está conectado y disponible, se envía el dato que se reciba, lo va a leer, y de acuerdo al dato se van a ir a diferentes casos. En el caso A tenemos la conversión aquí de analógico a digital. Básicamente leemos en analógico, lo multiplicamos por el mapeo digital, lo multiplicamos por 5000 porque 5000 lo estamos alimentando nuestro sensor a 5 volts. Si fuera 3.3 tendría que ser a 3300 aquí la multiplicación. Una vez el voltaje se multiplica por 0.1 y ya tenemos nuestra variable de tempc o de temperatura en grados centígrados. Esta variable la mandamos a nuestro cliente. A nuestro cliente en este caso es la view. Tenemos la temperatura, aquí tenemos el control en el caso A. Si la temperatura es mayor o igual al máximo, al maxi, que es 30, se va a encender el ventilador y se va a apagar la luz. Si la temperatura es menor o igual a la temperatura mínima, que es 10, entonces se va a apagar el ventilador y se va a encender la luz. Y si ninguno de los dos no es ninguno de estos dos casos, entonces el ventilador y el foco, la luz, se van a mantener apagados. Todo esto en un delay de 300 segundos, que es el mismo delay que tenemos de entrada o que vamos a estar leyendo en nuestro dato al inicio de la view en la conexión TCP. Ok. En el caso B tenemos la misma lectura para que sigamos una vez que se active tengamos lectura o muestra de la temperatura a la que estamos, a la que tenemos, y se activa el ventilador y manda la temperatura a nuestro cliente, en este caso la view. Lo mismo en el caso C, solo que aquí lo que se va a activar es la luz. Aquí se activa el ventilador y aquí se activa la luz. En el caso X, el ventilador va a estar apagado, y en el caso Y la luz va a estar apagada. Bueno, eso es todo nuestro programa. En este caso ya realizamos una conexión. Bien, solo para que se muestre. Este es nuestro sistema. Tenemos
nuestra SP en este momento, nuestro módulo de relevador para separar nuestros voltajes bajos aquí y nuestros voltajes de corriente alterna en esta zona. Tenemos aquí nuestro sensor, es el M35. Lo estamos leyendo en la tarjeta SP. Tenemos un ventilador de computadora pequeño a 12 volts y un foco de corriente alterna. Aquí tenemos no se nota mucho, pero este cable que tenemos aquí es el cable que está alimentando nuestro SP por medio de este cargador a 5 volts. Aquí tenemos nuestro cargador a 12 volts para alimentar nuestro ventilador. Y finalmente el arreglo aquí que se hizo para alimentar el foco. Okay. Bien, en este caso aquí se va a mostrar. Vamos a mostrar primero el control manual. En el caso vamos a activar primeramente el ventilador. Como se muestra, no creo que se logre distinguir, pero el sonido ahí está. Y se está leyendo la temperatura. Lo apagamos, apaga el relevador. Vamos a encender el foco. Lo encendemos, se enciende el relevador y se enciende nuestro foco. Lo mismo se va detectando la temperatura. Este es nuestro control manual. El control automático, aquí lo tenemos, lo activamos. Existe una variación debido a que se está leyendo cada 300 milisegundos. En este caso la temperatura es más o menos correcta. Actualmente aquí en el lugar donde me encuentro, la temperatura ambiente está alrededor de los 16, 17 grados. En este momento también se está escribiendo estos datos en la temperatura. Si sobrepasa o baja la temperatura, nuestro sistema se va a activar. En este caso, debido a que estamos en la temperatura es más o menos estándar, estamos a 16 grados, el mínimo no los alcanza ni tampoco el máximo. Estamos utilizando un encendedor para calentar el como se apagó porque nuestro ventilador se activa y lo baja. Como se vio, pues, el ventilador a una cierta temperatura se activaron solamente lo suficiente para bajar a menos de 30 grados, como se puede determinar. Y bueno, una vez que paramos nuestro programa, podemos ir a nuestra base de datos para confirmar que haya realizado el guardado de datos.
Nuestro archivo se llama temperatura 100. Como aquí hay varios otros archivos que estos fueron de prueba. Este lo abrimos. Y aquí se puede ver. Debido a la velocidad de sincronización entre la velocidad el tiempo que se envía en el RSP y la computadora por el Wi-Fi, además de que en este momento desafortunadamente varias personas están ocupando internet aquí en donde me encuentro en mi casa, llegan a sobreescribirse datos o llegan a separarse, y la base de datos lo toma cada 10 segundos, pero lo sobreescribe, como aquí se puede ver. Como aquí se puede ver. En cambio, esto es debido al problema de internet que se tiene en este sentido. Pero aquí se ve cómo se guarda. Tenemos aquí temp, fecha y hora, como tal como se guarda. Y bueno, eso sería todo de esa práctica. Aquí les muestro para algunas de las pruebas que se realizaron para la base de datos. Esta se realizó, pero con un intervalo más corto de tiempo. Aquí se muestra. Y bueno, esto es todo por mi parte para esta práctica. Se anexan los archivos tanto de Access como del IRT de Arduino para la programación del SP y el VI que se mostró. Bien, y esto sería todo. Gracias.